Está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas noches con todas, con todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie, a esta discusión en la conferencia virtual denominada Coevolución entre pastos y ganado, notas para la implementación de buenas prácticas de pastoreo en los Andes. Esta conferencia es parte de la serie de webinars sobre infraestructura natural que es organizada por el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Este proyecto es ejecutado por Forest Brands, Condesan, SPD, Ecodecisión y el Imperial College de Londres. Este proyecto cuenta con el aporte de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América y del Gobierno de Canadá. Mi nombre es Tamara Montalvo, soy miembro de Ecodecisión, una empresa social que coordina la realización de esta serie de conferencias virtuales. A través de estos webinars buscamos fomentar la presentación de material interesante respecto al tema de infraestructura natural. Me acompaña hoy día mi colega Marta Echavarría, directora de Ecodecisión, quien estará a cargo del manejo de las preguntas. Y bueno, ahora pasemos a nuestra panelista. Hoy día tengo el gusto de presentarles a la doctora Peggy Stern. Ella es miembro de Ecodecisión, parte del consorcio del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Peggy Stern es doctora y ella es una bióloga que tiene 35 años de experiencia en la investigación básica y aplicada relacionada a la conservación de la biodiversidad, buenas prácticas del uso del suelo en cuencas hidrográficas y manejo de recursos forestales en América Latina, principalmente en países andino-amazónicos. Es un gusto estar con Peggy esta noche. Respecto al manejo de las preguntas y de las respuestas, quiero realmente, agradecerles a las personas que están conectadas y recordarles cómo es el orden de las intervenciones. La doctora Peggy Stern realizará su intervención durante más o menos 25 minutos, después pasaremos a las preguntas planteadas por el público. Mientras ella realiza su intervención, los micrófonos de ustedes como asistentes están apagados y ustedes pueden enviar sus preguntas por escrito a través de la opción del chat que se encuentra en la parte derecha de sus pantallas. Una vez que termine la exposición, daremos paso a la lectura de las preguntas recibidas. Esta lectura la realiza mi colega Marta Echavarría. También quiero decirles que si tienen cualquier problema con la pantalla o con el sonido, no duden de utilizar la opción del chat para que nosotras como organizadoras del evento podamos ayudarles a solucionarlos. También les sugerimos que tengan cualquier otro programa en su ordenador cerrado para que se pueda obtener una mejor calidad en la transmisión. Y finalmente, quiero informarles que después de la finalización del seminario virtual, subiremos la grabación de este evento al canal de YouTube de Cursos de Ecodecisión. Sin más, quiero darle la bienvenida nuevamente a Peggy Stern y quiero recordarles a todos que pueden enviar sus preguntas a través del chat y darles la bienvenida también a ustedes y un agradecimiento por participar. Peggy, te estoy compartiendo la pantalla para que, por favor, iniciemos tu presentación. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Tamara, por la presentación. ¿Sí me escuchan bien? Ok, entonces, un momento. ¿Cómo se ve también pero esta cosa se ve también? Entonces se ve bien la pantalla. Ok.
Ya, entonces voy a empezar. Bueno, me dio mucho gusto preparar esta presentación porque me dio la oportunidad de hacer el nexo entre procesos de ecología evolutiva como la base para proporcionar explicaciones para situaciones que veamos en forma cotidiana en la zona andina, donde el área que se enfoca esta ponencia. Entonces, me dio la posibilidad de usar la teoría para informar acciones concretas de manejo para que ustedes puedan tener la base de los porqués estamos proponiendo ciertas acciones de manejo. Y como explicación también para fenómenos que veamos todos los días. Por ejemplo, me imagino que la mayoría de ustedes saben o han escuchado que en términos de complementariedad entre animales, ganado que pastorean en los Altos Andes, que el grupo de camélidos, los camélidos americanos, que son las llamas y alpacas y vicuñas y guanacos, que son los más favorables para esos ambientes. Pero sospecho que pocos de ustedes saben los porqués atrás de esta declaración. Entonces ya sabemos que pueden ser menos dañinos, que ya las patas no causan mucho daño al suelo, pero mi objetivo con esta ponencia es darles las razones y atrás de esos supuestos. Así se va a acordar mejor y también va a dar más sentido para las acciones de manejo que estoy sugiriendo al final de la ponencia. Entonces, adelante. A ver. No me está avanzando. Ya, ok. Entonces, empezamos con la teoría evolucionaria. Los paisajes en Sudamérica evolucionaron con mamíferos grandes y pequeños. Y ese dibujo son imágenes de una megafauna prehistórica que existía hace millones de años en Sudamérica. Acuérdense que la época del auge de los mamíferos fue hace 65 millones de años. Y eso es cuando realmente, después de la extinción de los dinosaurios, cuando dio espacio para esos mamíferos, muchos muy grandes, podrían ocupar el continente. Entonces, este auge de muchas especies y formas de mamíferos, especialmente mamíferos grandes, existían en nuestros áreas abiertas y bosques desde, digamos, 65 millones de años hacia el presente, y el XY en ese dibujo indica que las épocas de las extinciones de esas formas prehistóricas. Entonces, en la parte inferior izquierda se nota que ya a partir de hace 20.000 años empezaron a extinguirse ciertas formas, y después vamos más hacia el presente, ya 14.000, 12.000, 6.000 años antes del presente, extinguieron más y más y más formas de ese grupo de megafauna que existía en tiempos prehistóricos. Entonces se puede ver hacia el lado derecho del gráfico que muchas formas ya no existen, que existían en esa época. El auge de los mamíferos y la extinción de algunas
formas de ellos corresponde con el periodo de alza de la cordillera andina. En el mapa a la derecha se puede notar que cuando la placa, por los movimientos tectónicos, cuando la placa de Nazca sumergió debajo del continente, empezó a alzar la cordillera andina, pero se alzó en diferentes, no en un solo momento, y no en la misma forma por todo el largo del norte al sur. Entonces, en la costa ya las montañas alzaban en diferentes periodos, y entre 30 a 50 mil años, o promedio 45 mil años, millones de años, perdón, ya los Andes estaban aproximadamente a la altura que se encuentran hoy en día. Entonces, lo que quiero que se acuerda es que esos megafauna existían en Sudamérica a partir de hace 65 millones de años, cuando la cordillera andina ya realmente no existía. Entonces, mientras subía la montaña, también esos grandes animales carnívoros y herbívoros empezaron a subir junto con, se puede decir, junto con el movimiento tectónico. Mucho más al presente, hace 3 millones de años, en la época llamado Pliocénico, hubo un evento clave, un evento biogeográfico clave para estos animales de pastoreo, los grandes herbívoros, y que refleja la situación que veamos hoy en día sobre la existencia de algunas formas ancestros de la megafauna que existía en Sudamérica. Ese fenómeno se llama el gran intercambio de mamíferos, y fue un movimiento de animales entre el continente de Sudamérica con el continente del norte de Norteamérica. Fue posible cuando se formó el puente para unir los dos continentes. En el gráfico se puede ver que en el continente de Sudamérica, la parte verde olivo, las especies son las especies de Norteamérica que tienen, sobre el continente de Norteamérica, las especies que se ve en color verde olivo son especies ya actualmente en el norte, pero que tenían ancestros del sur. Entonces, esos animales, como el armadillo, que se puede ver, el capibara, movieron del sur al norte. En cambio, los animales en azul son especies que actualmente se encuentran en Sudamérica, pero son de origen del norte. Y los dos que tengo yo encirculados en rojo son lo que es como un venado, como la taruca, el venado de los Andes, y un camélido, una vicuña. Entonces, esas dos formas llegaron a nuestro continente, llegaron a los Andes mediante el gran intercambio de mamíferos con ancestros que vinieron del norte. Esos dos que tengo la taruca, el venado andino, y la vicuña, digamos, son actualmente importantes herbívoros en zonas andinos, pastizales andinos. A ver.
Entonces, los pastizales naturales y animales de pastoreo en los Andes vinieron de tiempos prehistóricos, cuando los pastizales fueron habitados por ellos, ¿no? Y algunos eran migratorios y otros residentes. Más reciente, en los últimos 10.000 años, esos se cambiaron de esas formas prehistóricas a herbívoros que nos conocemos, que son más familiares a nosotros ahora, como los venados, la taruca, la venado de cola blanca o el puro, y los camélidos, la vicuña y guanaco, que ya son abundantes en los Andes hoy en día. Luego, con la llegada de los colonos españoles, entraron nuevos animales de pastoreo. El ganado vacuno, ovejas, cabras, y con la llegada de estos nuevos animales de pastoreo, las poblaciones de los animales nativos empezaron a declinar. No me deja cambiar. Algo pasó. No me deja mover. Ya, ok. Ahora que ya tienen información sobre el cambio en la composición faunística de los animales de pastoreo, voy a presentarles información sobre los pastizales naturales que existen en los Andes norte y central. Tenemos diferentes tipos de pastizales en esta sección de los Andes, en esta región andina. Más al norte de Venezuela, al norte de Perú, existe la formación vegetativa que se llama el páramo, con condiciones de clima más húmedas durante todo el año, en muchos casos con suelos volcánicos ricos en nutrientes. Más hacia el sur, las zonas altas andinas son de formación de cuna, con condiciones de clima más secas, vientos altos, que nos lleva a unas tasas de evapotranspiración altas, y con suelos más pobres que los suelos del páramo, generalmente. Estas son grandes generalizaciones que estoy haciendo. El impacto antropogénico han afectado los límites, especialmente los límites inferiores de ambos, del páramo y de la puna, especialmente por incendios. Entonces, es difícil saber si los límites inferiores de puna y páramo, por ejemplo, digamos, 3.500, 3.800 metros de altura, si esos límites son reflejo a la condición natural o cuánto obviamente han sido afectados por las acciones humanas, y no sabemos realmente cómo los límites inferiores han cambiado por nuestro impacto. Y eso demuestra la interacción entre las poblaciones humanas que han existido desde 10.000, 12.000 años atrás en los Andes. En ambos tipos de pastizales, los páramos y la puna, hay diferentes tipos de vegetación. Algunos tipos son dominados por gramíneas, otros
Otras áreas son una mezcla de especies de gramíneas, de pastos, con otras plantas herbáceas. También hay zonas de puna y de páramo que son habitados por arbustos, y también en zonas protegidas, en quebradas y pendientes o laderas protegidas, existen algunos árboles que suelen ocurrir en manchas de suaves o tenuales, especies de polinetes o ginoxes. La extensión de puna en los Andes es desde como 2/3 hacia el norte del país de Perú, porque desciende hacia la y por Chile con límite de Argentina. A la derecha se puede notar que el páramo morandino, tengo mucho eco ahorita, perdón, pero es muy difícil, no sé qué está pasando. Vamos a ver. Tengo una sierva tapada que está silbando y está mucho eco. ¿Soy yo o qué está pasando? Peggy, sí, estamos escuchando un pequeño eco, entonces te pido de favor que veas cómo está tu micrófono o tu distancia con el micrófono del equipo. ¿Puede bajar un poco? Sí. Bájale un poquito, por favor. No tiene el eco al principio. Bueno, pues sí, vamos a ver si se mejora. El páramo en exploración norte extiende hacia el norte de Perú, y luego hay una zona de transición por Lambayeque, Piura, Lambayeque en el norte de Perú, donde las condiciones del páramo transicionan hacia las condiciones climáticas ecológicas más secas de la puna. Hay discrepancia sobre dónde exactamente termina el páramo, pero no es blanco y negro, hay otras zonas de transición. El punto es, la mayoría de Perú y Bolivia, la zona de altitud, la zona sobre los y es más seca y más con otras funciones, más vientos que correlacionen con alta tendencia de erosión. Un ratito, por favor. Ok, vamos. Ok. En los valores voy a enfocar donde hay diferentes tipos de pastizales. Hay pajonales, que son los pastizales dominados por gramíneas perennes. Son cespitosas nepoteadas. Los cespitosos, cuando ocurren en un grupo, en una cepa, son conocidos comúnmente como ichu, y corresponden a los géneros Festuca, Calamagrostis y Stipa. Hay una especie de Stipa llamado Stipa ichu, a nombre común ichu. Este término ichu lo usamos para todos esos gramíneas perennes que tienen esa misma forma cespitosa. Okay, se conocen todos como nicho. También hay otros tipos de pastizales con más diversidad
variedad de plantas, más si diversidad haces de una prueba herbáceas persona en y casa, no tengo que sobre estos pastizales altoandinos hay una fuerte presión, especialmente sobre los pero en techos todo caso hay que ser formal y checklist, tienes esto, no tienes, qué equipo, pero ni siquiera tenés todavía un sistema, no tenés un guión listo. El guión que hiciste no era el guión, sigues diciendo una cosa que no se puede decir. Sigues diciendo que el proyecto es Forestry con financiamiento. No es al Disculpa, revés. señores, disculpa. Bueno, yo estoy loca. No avanza. Bueno, estamos resolviendo un pequeño problema técnico del equipo de la doctora Peggy Stern. Les pedimos un poquito de paciencia, por favor, mientras movemos el PowerPoint que ella tiene aquí preparado para ustedes. ¿Qué? No, si tengo que hacer eso cada uno, hay problema. A ver. Continúa, Peggy, ahí con tu... Ok. Más, adicionalmente a los diferentes tipos de pastizales, también hay humedales o bofedales altoandinos que tienen una alta diversidad de plantas herbáceas, son especialmente frágiles y su pérdida en porcentaje de área es más rápida que la pérdida de los pajonales o los bosques andinos. Estos humedales protegen fuentes de aguas subterráneas y superficiales. Y en todos esos tipos de pastizales han existido una coevolución entre los pastos andinos y el ganado. Cada uno, las plantas y también los animales, han desarrollado estrategias de supervivencia bajo el uso de pastoreo. Las plantas de los pastizales han evolucionado con el pastoreo con estrategias para evadir el pastoreo o persistir a pesar de la pérdida de tejido de la planta. Asimismo, los animales han adaptado para superar los desafíos de las plantas que se consumen. Por ejemplo, ya algunos animales de pastoreo han evolucionado dientes especializados para poder masticar hojas resistentes de esos pastos ichu, que tienen hojas muy tiesas y muy duras. Las plantas y los animales han coevolucionado íntimamente para que uno o ambos puedan depender del otro para sobrevivir. En cierta forma, el uno no puede vivir sin el otro. Las plantas, los mecanismos de supervivencia de las plantas incluyen estrategias de evitación, ocultamiento y defensas físicas y de resistencia. Y voy a presentar algunos mecanismos en cada una de estas categorías. ¿Cómo evita el pastoreo de las plantas? En algunas gramíneas, los tallos en flor están inclinados en forma oblicua de la planta para que no se los comen. Pueden estar inclinados horizontalmente. Y ahí cuando los animales vienen a consumir las hojas, no están expuestas para ser consumidos.
Las estrategias de ocultar tejidos de crecimiento ocurren en los pastos porque las meristemas, que son los puntos de crecimiento, están en la base de la planta. Cuando pastoreo la llama, cuando pastorea el ganado, la vaca, se comen las hojas, no destruyen las meristemas y la planta puede seguir a crecer. Muchos pastos perennes sobreviven el pastoreo porque las estructuras de almacenamientos de nutrientes, por ejemplo los rizomas o los tubérculos, se encuentran debajo del suelo. Entonces, mientras están consumidos, la planta conserva su capacidad para rebrotar y crecer. Aquí hay un gráfico que demuestra lo que les acabo de explicarles. Por favor, mirar en la imagen o la figura a la derecha. Ese es un dibujo del tallo de una planta dicotiledeno. Se puede ver que la parte en la base que está indicado con un cuadro rojo es el crecimiento de esta planta. Puede ser la rama de un árbol, puede ser el tallo de una rosa. Ese crecimiento, esa parte en rojo en la base del tallo, demuestra el crecimiento de hace 2 años. Más arribita, donde indica el cuadro en verde, es el crecimiento del año pasado. Y en la parte superior, indicado por el cuadro azul, es el crecimiento de este año. Entonces, se puede observar que el crecimiento viene de la punta de la planta, no de la base. En cambio, a la izquierda es un diagrama del tallo de una planta monocotiledona, que son las gramíneas, entre otras plantas. Y esas gramíneas o pastos crecen tienen su punto de crecimiento, la meristema, en la base de la planta, donde indica la flecha roja. Y se puede ver un close-up de un acercamiento de ese meristema apical, pero apical de ese punto en la planta, el botón en la planta donde es el crecimiento. Entonces, yo creo que está claro ahorita que cuando se consumen las hojas en la parte superior de la planta, no están molestando, no están destruyendo el punto de crecimiento en los pastos. Otras defensas de los pastos contra el pastoreo son defensas físicas. Algunas hojas tienen pelos muy densos o las hojas en sí son afiladas como agujas. Las paredes celulares de las hojas son compuestas de sílice que conforma vidrio, que les ayuda a tolerar o evitar el pastoreo por la resistencia de las hojas gruesas. Entonces tienen el grosor de las hojas y la composición alta de sílice. Y ese sílice en los tejidos de pastos puede haber evolucionado hace millones de años como respuesta a la abundancia de grandes herbívoros prehistóricos que consumieron esos pastos. Es clave para ganar la competencia entre los herbívoros que las vacas y otros animales, los animales de pastoreo que fueron introducidos a partir de la conquista española, esos animales han evolucionado dientes llamados ipsodónticos, son especializados para procesar pastos con sílice agresiva.
Esos dientes exodónticos tienen coronas altas que extienden y emergen y pueden ser reemplazados con el desgaste incurrido por el sílice abrasivo. En los Andes, la ganadería en los Andes, ganadería vacuna es la actividad principal y es caracterizada por bajos niveles, en general está caracterizado por bajos niveles de productividad y rentabilidad. Otras especies introducidas como ovejas o cabras frecuentemente generan efectos ambientales adversos severos. También considerados obviamente como ganado de los Andes son las 4 especies de camélidos. La guanaco y vicuña son las formas silvestres y la lama y alpaca son las formas domesticadas, y se puede notar por los géneros en común que la llama es la forma domesticada del guanaco y la alpaca es la forma domesticada de la vicuña. Aquí hay una ilustración sobre las diferencias físicas de las patas entre los ovinos, las ovejas o corderos o borregos y las llamas de los camélides. Entonces, los ovinos tienen 2 dedos con cascos duros, como están representados en las 2 fotos superiores. Y la llama, igual como todas las 4 especies de camélidos, tienen 2 dedos, pero los dedos que tienen cojines suaves que hacen contacto con el suelo. Tienen algunas uñas anteriores que están indicados con el círculo rojo en la foto, pero no tienen cascos. Y ese hecho de no tener cascos duros reduce el daño a plantas y suelos donde ellos pastorean. Cuando los ovinos, el pasto, se jala el pasto por las raíces, y la foto indica esa parte sequita, son el resto de la planta y del pasto que no se han comido, dejado ahí. Entonces la jalan desde las raíces y le dejas ahí. En cambio, cuando la llama come las hojas, en la parte superior del pasto, las llamas comen las hojas solo la parte superior de los pastos, y también selecciona una diversidad de plantas de comer. No comen solamente pastos, comen ramas de árboles, comen ramitas arbustivas y comen plantas herbáceas que no son pastos. ¿Hago el video? Aquí en un corte de video. No, aquí está. Ya. Bueno, no, dice mal. Oh, ok, bueno, creo que no vamos a ver el video. También los camélidos tienen algunas características de manejo de su propio área. Tienen el hábito de orinar y defecar en un solo sitio. Generalmente en un potrero hay numerosos sitios donde están amontonados la materia fecal, y eso deja el resto del área limpio para el pastoreo. Algunos efectos ambientales sobre pastoreo o el pastoreo inapropiado que tienen impactos adversos al ambiente. Incluyen la degradación y compactación de suelos, pérdidas de productividad, pérdida de capacidad de regulación hídrica, contaminación del agua, pérdida de servicios ecosistémicos. Cuando se quema
los pastizales, que es una costumbre común, lo hacen para provocar el rebrote, para mejorar el alimento para el ganado. Pero eso es un impacto adverso al ambiente. Y también la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2 o metano, esas emisiones incurridas por el cambio de uso de suelo a pastizales. El pastoreo puede ser utilizado como una herramienta de manejo. Puede tener efectos positivos, negativos o neutros en el ambiente. Depende de la especie y cómo se maneja el pastoreo. En pastos, el pastoreo estimula la formación de nuevos tallos y el crecimiento horizontal de los pastos. Hay hasta evidencia experimental que la saliva, en los experimentos se usaron ovejas con algunas pocas especies de pastos, pero la saliva de las abejas que estaba dejada en las hojas, los resultados indicaron que podría estimular el crecimiento de los pastos. Entonces, es importante notar que el sobrepastoreo, igual a la eliminación del pastoreo, puede cambiar la comunidad de plantas y también puede afectar a los animales en los pastizales. El sobrepastoreo puede provocar la invasión de plantas que ocupan áreas degradadas, por ejemplo, y la eliminación de pastoreo puede afectar a los herbívoros pequeños que aumentan debido al aumento del forraje y cubierta por donde esconderse. Conocimiento entre la correlación y la coevolución entre animales de pastoreo y los pastizales nos pueden informar a prácticas de buen manejo en los pastizales naturales. Primero, buena práctica es, por supuesto, planificar el uso de los pastizales. Los objetivos de la planificación es para mantener una buena cobertura vegetal, respetar el ambiente y la topografía, conservar los suelos, mejorar la infiltración de agua y incrementar la producción de alimento para los animales. ¿Y cómo se planifica? Bueno, primero se determina el tipo y la cantidad de animales que pueden pastorear en un cierto área y se hace eso calculando la capacidad de carga. Y luego se determina acciones de buenas prácticas de manejo de los pastizales para conservar el área o recuperar el área. Entonces, ¿cómo se calcula la capacidad de carga? Para determinar el uso de los pastizales. Les presento un ejemplo les doy el ejemplo de 3 potreros con cada uno de diferente tamaño y con rendimientos diferentes. El rendimiento es diferente porque cada potrero contiene un forraje diferente. Misma especie o misma combinación de especies en cada potrero. Se supone que la cantidad disponible es 50% del forraje en total para poder conservar una cobertura adecuada para proteger los suelos. Entonces se puede calcular el forraje total multiplicando por el primer potrero 1, el área de 2 hectáreas, multiplicado por el rendimiento de 5,000 kilos por hectárea, que sale 10,000 kilos por hectárea, y vamos a permitir consumo del 50%, entonces hay un total de forraje de 5,000
kilogramos. ¿Cómo se calcula el rendimiento? Ahí tengo anotado que el rendimiento es calculado por muestreo. Y se hace eso, por ejemplo, se hace el muestreo usando un cuadro de 1 metro por 1 metro, lo sientes sobre el piso, sobre el suelo, entonces, y después cosechas el material aéreo, la parte aérea de los pastos, hace un corte del césped, del pasto, colecciones todo ese césped, le pones una bolsa y lo pesas. Ese es el rendimiento. Estás calculando la cantidad de pasto que está disponible para el pastoreo. Así es como se calculó ese número de rendimiento. Entonces, el potrero 2 y 3 se sigue el mismo cálculo, pero con un rendimiento diferente por la composición florística del potrero. El total foraje en los 3 potreros es 42.500 kilogramos. Eso es el foraje disponible. Entonces ya queremos calcular el uso de la capacidad de carga de esos pastizales. Entonces ya sabemos la producción de pasto, ahora necesitamos pensar cuánto necesita cada animal para sostenerse. Entonces, se calcula el consumo diario de pasto por animal, en ese caso el animal es la alpaca, y ese consumo diario es equivalente al 10% de su peso. Entonces, un animal que pesa 55 kilogramos, multiplicado por 10%, sale 5.5 kilos durante 180 días, que es 6 meses. Entonces, uno sabe que se calcula que un animal requiere 990 kilos para sobrevivir durante 6 meses. Ya sabemos que hay 42.500 kilos de forraje disponible, se divide por la necesidad del animal y sale que esa carga, esa disponibilidad da para 43 alpacas. Finalmente, para calcular la capacidad de carga, sabemos que hay forraje para 43 alpacas, existe 6 hectáreas de potreros, entonces sabemos que la capacidad de carga es equivalente a 7 alpacas por hectárea durante 6 meses. Y con esa información se puede hacer una designación apropiada sobre el tipo y cantidad de cabezas que pueden pastorear en un área en forma adecuada. Para manejar sus pastizales hay que tomar acciones apropiadas. Una acción es la clausura de pastizales. Eso es para impedir el ingreso de animales con el objetivo de recuperar los pastos y suelos, incrementar la recarga acuífera y generar semillas mediante la regeneración natural de la vegetación. Otra acción es implementar un pastoreo rotativo o un pastoreo rotativo diferido. El pastoreo rotativo es con enfoque de proveer forraje adecuado para los animales. Está rotado según la época del año, la oferta forrajera y cuántos animales tienen presente. En cambio, el rotativo diferido prioriza la recuperación del pastizal. Entonces requiere de más área para dividir en más potreros y permitir un descanso largo, por ejemplo, de 3 años. Entonces, muchas veces hay limitaciones en poder implementar rotativo diferido
por falta de espacio o falta de área. Las ventajas son para mejorar las ventajas del rotativo diferido, es porque realmente da chance para que los pasos mejoren su calidad, pero puede ser más costoso delimitar esos potreros grandes. Acción de buen manejo de pastizales es abonar los potreros con estiércol, abonarlos con nutrientes escasos como nitrógeno, potasio, fósforo y calcio. Se puede aplicar estiércol mediante la rotación de dormideros portátiles, entonces los áreas pequeños donde duermen los animales pueden ser movidos dentro del potrero para asegurar una distribución regular sobre el área. También se puede aplicar y estirar estiércol fermentado sobre el potrero. Finalmente, otra acción que se puede hacer es sembrar para mejorar las áreas degradadas dentro de los potreros. Se puede sembrar gramíneas o otras especies nativas, pero el sembrar es costoso en personas, en tiempo y dinero. Es importante pensar dónde es necesario y dónde es apropiado sembrar. Se puede trasplantar plantas, estacos o esquejes con raíces en pan de tierra podadas a la altura de 10 centímetros. Se planta en el campo directamente en hoyos de 20 o más centímetros de profundidad con una distancia de 1 metro entre ellos, dependiendo de la especie que está sembrando, y con abono, un puño de abono de estiércol en la base del hoyo. Para mejorar la calidad del pastizal, se sugiere sembrar especies leguminosas que incorporan nitrógeno al suelo, especies como lupinos, como el trébol o la haba. Para terminar, quiero aplicar a esos conocimientos de buenas prácticas de manejo de pastizales a los mecanismos que se está realizando en Perú. Se puede incluir el manejo de pastizales para una ganadería apropiada y considerar el cambio del tipo de ganado en las actividades fomentadas. Será importante generar nexos con mercados para la lana o la carne de alpaca, se llama. Y es importante apoyar el desarrollo a la adopción de políticas ambientales y de seguridad alimentaria específicas al buen manejo de pastizales altosandinos. Y con eso termino el recorrido entre los procesos evolutivos entre animales y plantas en pastizales para informar las implementaciones de buenas prácticas de manejo de los pastizales. Gracias. Muchas gracias, Peggy, por la exposición y gracias a todos por su paciencia con las pequeñas dificultades de sonido que tuvimos al inicio de esta sesión. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado de parte de los participantes de este webinar. Primeramente, Peggy, quiero tomar nota de un comentario que nos envió Aide. Ella comenta sobre los pajonales que están en zonas de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y que se conoce que por el cambio climático hay una situación de escasez de estos pastos, ¿no es cierto? Y que no existen necesariamente políticas ambientales ni de seguridad alimentaria para este tipo de animales. Entonces, sobre la base de este comentario que Aide nos envió por correo electrónico, te pediría una primera reacción
y después pasamos a otro par de preguntas que nos han llegado de nuestros participantes del día de hoy. Adelante, Peggy. Bueno, lo que puedo decir realmente es que sí hay políticas para la seguridad alimenticia, pero no son específicas a esas zonas, ni a esos animales, ni el buen manejo de pastizales. Entonces es importante empezar a promocionar la importancia de incorporar esas especificaciones en la política pública de seguridad alimentaria. Ok, muchas gracias, Peggy. Quiero pasar a otra pregunta que nos envió Pedro Cabrera. Normalmente, él también se refiere al tema de las cabeceras de cuencas que están sobre los 3.500 metros, sobre el nivel del mar, en donde viven comunidades campesinas y nativas que conviven con camélidos sudamericanos, ¿no? Y esta producción es la base de sus economías. Pedro pregunta, ¿qué tipo de pastos sugerirías tú para este tipo de animales que viven en esta situación? Adelante, Peggy. Ya, gracias Tamara, y gracias Pedro, en las cuencas altas sugiero el uso de especies que existen, las especies nativas que existen. Hay que conocer su ambiente, hay que observar los detalles ecológicos y de composición florística, y donde posible mantener esas especies que han evolucionado con camélidos, ¿ok? Si su ganado es llamas o alpacas, entonces es de manejar los pastos naturales y mantenerse con esas especies. En cuencas medias o en más lejos, cuencas altas, pero no tan cercanas a las fuentes de agua, y en áreas donde, quizás áreas más pequeñas, donde se van a realizar un pastoreo más intensivo, ahí se puede enriquecer con especies más palatables a otros tipos de ganado, a ovejas, a ganado vacuno, siempre con un buen manejo, pero ahí podría haber una mezcla de especies nativas con especies introducidas, o especies nativas con leguminosas palatables que son de gusto de las especies de animales de pastoreo que está usando. No todas las especies les gustan los mismos pastos, y hay mucha información. El Minagri tiene una buena información sobre qué pastos crecen bajo ciertas condiciones climáticas y alturas, y cuáles especies de pastos son más favorecidos por qué tipo de animal. Entonces existe mucha información, pero depende de condiciones topográficas, ecológicas y el animal que está consumiendo el pasto en el potrero. Muchas gracias, Peggy. Tenemos otra pregunta que nos envió Cintia, y ella quiere saber por qué el cálculo de capacidad de carga que tú compartiste hoy lo realizas para 6 meses en vez de realizarlo para un año. Adelante, Peggy. Ok, bueno, eso es muy fácil contestar. Se puede hacer el mismo cálculo para un año, ok, se puede, o por un mes. Se lo hizo por 6 meses pensando en una rotación. Entonces esa es la capacidad de carga para una rotación de 6 meses durante la época seca, digamos, o durante una cierta época del año. Se podría calcular muy bien calculando producción por 12 meses y dividiendo por 12 meses también. No hay una razón más que pensando en un ciclo de rotación que se escogió calcularlo para 6 meses. Muchas gracias, Peggy. Y Cintia continúa con otra interrogante en cuanto a las especies. Quiere saber qué especies arbustivas o arbóreas recomiendas tú en los sistemas silvopastoriles. Adelante, por favor. Qué bueno, excelente pregunta, muchas gracias.
Los sistemas silvopastoriles son fantásticos y funcionan muy bien, han tenido mucho éxito, por ejemplo, en Colombia, donde el ganado es ganado vacuno y la concentración de áreas de ganadería no son a alturas tan altas como sobre los 3.500 de la puna. Como yo enfoqué esa presentación sobre zonas altoandinas, que es puna, realmente no hablé de sistemas silvopastoriles porque silvo significa árboles y en esa zona estamos sobre el nivel de bosque, sobre el nivel de árboles. Los únicos árboles que haya en la puna o en el páramo realmente son árboles que pueden sobrevivir a esas alturas con altos vientos, alta evapotranspiración, poca agua, entonces viven en zonas, en quebradas o zonas protegidas donde generalmente no hay pastoreo o no son las zonas más aptas para pastoreo. Entonces yo no enfoqué, por eso no incluí sistemas silvopastoriles en la presentación, pero son muy importantes esa mezcla de pastos con árboles, árboles que protege el suelo y protege al animal en sí con la sombra, ¿no? Le da chance de escapar de los fuertes solazos. Entonces son muy positivos, pero generalmente a alturas no sobre los 2.800, 3.000 metros de altura, digamos. ¿Y qué especie de árbol? Bueno, eso depende de dónde se encuentra, ¿no? Generalmente, bueno, eso depende de muchos factores, no hay no puedo darle una lista de árboles ahorita. Hay ciertos árboles, por ejemplo, alisos, que son de rápido crecimiento, son nativas, algunas especies de alisos son nativas a los Andes, entonces, y alisos también fijan nitrógeno, no son leguminosas, pero fijan nitrógeno, entonces, bueno, eso será un buen ejemplo de un árbol, pero hay muchas especies que se pueden usar. Muchas gracias, Peggy. Tenemos otras preguntas relacionadas a la economía local de las personas, de los comuneros que conviven con estas especies. Emil Antolín Chávez nos pregunta, ¿cuál es tu opinión respecto a la política que rige la economía local de estas personas? ¿Será que se pueden promover nuevas alternativas de ingreso, como tú mencionaste? Adelante. Bueno, no sé si voy a contestar directamente la pregunta, pero una cosa que surge a mi mente es decir que obviamente la gente local sabe mucho. Quizás no hablan el mismo idioma de uno que tiene formación formal sobre manejo de pastos, pero tiene mucho conocimiento. Es de escucharles y hacer caso a lo que ellos indican, ¿no? De cuando condiciones climáticas que son favorables para tener X animales en dónde, ¿no? En qué pastoreos, en qué pasturas, en qué potreros usar durante ciertos meses, ¿no? Que corresponden con épocas de lluvia, épocas de sequía. Entonces, aunque el clima está cambiando y está confundiendo el calendario indígena, que creo que está causando muchos estragos también a las comunidades indígenas que tienen ciertas señales que les indica cuándo sembrar, cuándo rotar potreros, que también están cambiando como está cambiando el clima en términos generales. Pero tomar en cuenta sus conocimientos y aplicarles a los conocimientos modernos sobre enriquecimiento de potreros formas de mejorar la productividad de pastizales para que las comunidades o las familias locales pueden gozar de más información para mejorar productividad, mantener en mejor forma
el ambiente del pastoreo y generar ingresos mayores para ellos. Gracias, Peggy. Tenemos otra consulta sobre el tema de los mereces. Isabel Mejía consulta si ¿crees tú que es posible llegar a un acuerdo mediante el pago por servicios ecosistémicos con los propietarios que viven del sobrepastoreo en zonas altoandinas? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Adelante. No entiendo que viven del sobrepastoreo, no entiendo que ¿puedes especificar? Entiendo que Isabel se refiere a la manera de generar ingresos de las comunidades que viven en zonas altoandinas, que a veces incluye el sobrepastoreo de sus animales en las zonas, ¿no? Adelante. Ok, ya voy a atacar la pregunta. Bueno, si hay condiciones de sobrepastoreo, realmente hay muchos beneficios por las mismas personas de dejar en paz estas áreas y dejarles recuperar en forma pasiva, ¿no? Que la naturaleza toma su tiempo y cuando es posible restablecerse solos, ¿no? Que la naturaleza es muy resiliente y si el daño no es demasiado grave, generalmente, aunque toma mucho tiempo en zonas altoandinas, por los procesos lentos a esas alturas, pero hay que buscar la forma de dejar esos potreros descansar. Y si no tienen otras áreas para hacer una rotación diferido, como expliqué en la presentación, cuando ya no hay dónde poner sus animales, entonces realmente decirles que siguen manteniendo la misma forma de vivir, que cuesta mucho tiempo de ellos, pero no genera buenos ingresos, realmente no se puede sugerir que mantienen eso. Mejor es buscar la forma de quizás criar animales menores o mover sus animales más cerca a la casa, empezar a una forma de pastoreo más intensivo, pero con pasturas mejoradas o con enriquecimiento con especies más palatables, más preferidos por sus animales. Pero yo creo que es pierde cuando las familias locales siguen manteniendo animales en áreas degradadas. Nadie gana. Concuerdo contigo, Peggy. Muchas gracias por tu reacción. Tenemos otra pregunta que nos llega de Mary Noemi Terrones. Qué bueno que lograste conectarte a este evento, Mary. Ella pregunta, ¿cómo se aplicaría un merece a los ganaderos altoandinos? ¿Tendrías alguna sugerencia sobre este tema, Peggy? Claro. La protección de fuentes de agua, el buen manejo de pastizales, la recuperación de áreas degradadas, de potreros degradados, de pastizales degradados, todas estas acciones son mecanismos. Los mecanismos que presenté desde la clausura de áreas de rotación, todos son para mejorar la cobertura vegetal, mejorar la infiltración de agua, reducir la escorrentería y la erosión de suelo. Entonces, todos caen dentro de las posibilidades, las acciones posibles para un merece. Muchas gracias. Cintia nos pregunta nuevamente si ¿existe algún dato sobre el impacto en la infiltración del agua en una hectárea de pastoreo con buenas prácticas versus una hectárea con sobrepastoreo? ¿Existe alguna comparación respecto a la infiltración de agua? Adelante.
Ya, ok, excelente pregunta. No puedo dar una cifra porque depende de demasiadas variables, pero puedo dar una comparación cualitativa y decir que un potrero sobrepastoreado suele sufrir compacción de suelo. El suelo está compuesto de nutrientes, de rocas, de material orgánico y de espacios de aire, donde hay oxígeno, entre otros gases. Y cuando el suelo está compactado, reduce esos espacios hasta no existir. Entonces, la compacción del suelo no permite la infiltración, porque esos espacios entre los granos de material orgánico e inorgánico no existe. Entonces, suelos compactados por el sobrepastoreo realmente tienen pobre infiltración y alta tasa de escorrentía. También, entonces, eso es una condición de un suelo sobrepastoreado, que se supone que un potrero que tiene una capacidad de carga animal razonable no sufriría la misma compacción de suelo. También otro atributo de un potrero que sufre de sobrepastoreo es una cobertura vegetal menos diverso, de elementos de plantas reducidos. Y hasta con la apariencia de especies invasoras que son de textura dura, que también inhibe la infiltración de agua. Entonces, ya le he dado dos ejemplos de resultados de sobrepastoreo que implica cambios en cobertura vegetal y cambios en calidad de suelo, y esos cambios, ambos de esos cambios reducen la infiltración de agua. Da cifras exactas, demasiado variables para contestar, para proporcionar cifras. Es verdad, de acuerdo, Peggy, muchas gracias. Tengo unas dos últimas preguntas. La una proviene de Elmer Edwin Mamani y él reacciona a tu exposición en cuanto a la recuperación de pastos naturales. Dice que mencionaste el uso del estiércol para replantar los pastos, pero no se mencionó la necesidad del recurso hídrico necesario para su recuperación. Entonces, Elmer quiere saber si esto es porque los suelos donde ya estaban húmedos o son zonas donde hay lluvias constantes. Adelante, por favor. No creo que entiendo bien la pregunta, pero en ningún lado hay lluvias constantes. Entonces, la aplicación de estiércol sí es es una buena pregunta. Las pautas para presencia de lluvia y aplicación de estiércol, obviamente, bueno, es más favorable cuando el suelo es húmedo o que haya lluvias. Entonces, no es bueno aplicar el estiércol, aunque sea estiércol de animales, no estamos hablando de estiércol químicos en ese caso. Entonces, aplicarlos durante épocas cuando hay agua en el ambiente. Y lo que yo he leído, no tengo experiencia práctica, pero lo que he leído es que, aunque en la presentación hablé de estiércol fermentado, es posible, el estiércol de llamas y alpacas es posible usarlos frescos. Eso es lo que yo he leído. Me imagino que sea favorable cuando puede usarlo fermentado o después de dejarle sentar unos meses, pero entiendo que se lo puede aplicar fresco.
Ok, Peggy. Bueno, gracias a Ernesto Martínez por su felicitación, a Peggy por su exposición. Y pasamos a una última pregunta que trata de englobar algunas preguntas relacionadas a la protección de estas áreas, que salen un poco del ámbito de la coevolución entre pastos y ganado, y más bien entra a un tema de política pública, ¿no es cierto? Entonces, algunas personas nos comentan que a veces las comunidades tienen ya sus medios de vida en estas áreas donde hay pastoreo, donde está el ganado, y cómo pueden hacer, cuál es la reacción o la alternativa que ellas tienen cuando se crea una nueva área de protección, ¿no? Entonces, si de la experiencia de lo que tú has visto, ¿cómo se pueden adaptar estas comunidades cuando hay un decreto de nueva área de protección? Adelante. Bueno, si hoy en adelante se decreta nueva área de protección y ahí existe poblaciones humanas, no, ellos tienen preferencia, pueden restringir sus actividades, pero no pueden eliminar todas las actividades productivas, porque hay que vivir de algo, ¿no? Entonces, generalmente hay zonas donde siempre hay zonas donde diferentes usos de suelo está permitido. Vimos en la reserva Salinas y Aguadas Blancas, en la parte alta sobre la ciudad de Arequipa. Ahí hay poblaciones que viven en áreas muy altas, frías, remotas, con pocas posibilidades de actividades que generen ingresos económicos, y viven dentro de y al lado de la Reserva Nacional. Entonces, están enfocando actividades en bueno, esas personas están viviendo de sus llamas y sus alpacas, básicamente, y están vendiendo la lana para sus ingresos y empezando a vender carne. Entonces, eso es un ejemplo de una actividad productiva adyacente o dentro de la reserva, donde nuevos ingresos podrían ser generados si se aplica, si esas personas tienen un nexo a un mercado que, además de aprovechar la lana de la vaca, que se podría aprovechar la carne de la vaca, por ejemplo. Entonces, eso podría ser un nuevo ingreso, una forma alternativa de ingresos en un área donde las posibilidades para actividades productivas son extremadamente limitadas. Listo, Peggy. Muchas gracias por esta exposición. Muchas gracias a todos por participar, por enviarnos sus preguntas. Quedan algunas interrogantes que les enviaremos por correo electrónico a Peggy Stern para que ella comente sobre algunos temas puntuales que nos han llegado desde los participantes de hoy. Queremos comentarles que esta presentación y este webinar estará disponible hacia la próxima semana en el canal de Ecodecisión, Cursos de Ecodecisión. Este es un canal de YouTube. Les agradecemos nuevamente por su participación. Los invitamos a que nos envíen sugerencias o temas de interés y que llenen también la encuesta que va a salir al final de este evento. Muchas gracias por su asistencia y esperamos que contemos con su participación en las próximas ocasiones. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.